Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero se encuentren bastante bien. Vamos a iniciar el día de hoy la sesión número 3, número 4, perdón, de este curso sobre la nueva escuela mexicana. Sí, voy a empezar por compartir pantalla. Permítame un segundito. Sí, bueno, aquí está. Vamos a ubicar. Sí, sesión número 4. Vamos en la sesión 4 de este seminario del Plan de Estudios 2022 NEM, que se refiere a los rasgos del perfil de egreso del Plan de Estudios 2022, ¿correcto? Entonces, estando en el mes de marzo del 2022, vamos a seguir con el análisis de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. Mi nombre es David Enríquez Reyes, doctor en educación y catedrático de la Universidad de la Singularidad y Ciencias de la Complejidad. Bueno, antes que nada, pues vamos a platicar un poquito sobre lo que constituye los rasgos del perfil de egreso. Cuando hablamos nosotros de rasgos del perfil de egreso, nos referimos a las características, a los atributos, a los conocimientos, a las habilidades, a las actitudes con las que egresa un estudiante que concluye el trayecto formativo de la nueva escuela mexicana. Hay que hacer hincapié precisamente a que este trayecto formativo o este trayecto que tiene una consecución desde la educación inicial y en este caso hasta, bueno, si lo vemos a partir de lo que dice el artículo tercero constitucional, los principios o preceptos de este perfil de egreso pues abarcan hasta los estudios superiores. Es el trayecto formativo más largo que existe. Sin embargo, nosotros lo vamos a considerar hasta el final de la educación básica, ¿vale? Entonces, vamos a estar trabajando esta parte del día de hoy y espero que sea bastante de su interés y sobre todo que nos permita entender aún más las características de la nueva escuela mexicana, ¿vale? Vamos a hablar de 10 rasgos del perfil de egreso. Curiosamente, ¿se acuerdan ustedes que en el plan de estudios 2011 había precisamente rasgos del perfil de egreso para toda la educación básica? Eh, En el 2017, con los aprendizajes clave, cada nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria, contaba con sus propios rasgos del perfil de egreso. En esta ocasión tenemos 10 rasgos generales del perfil de egreso, que son los que vamos a estar trabajando con la nueva escuela mexicana. ¿Vale? Vamos a ir empezando uno por uno, vamos a irlos analizando. Y el primer rasgo del perfil de egreso nos señala lo siguiente. Tiene que ver precisamente con el logro de una vida digna, pero ahora vamos a definir qué es o qué se entiende por una vida digna. Dice, reconocen que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva. Fíjense esta parte, decidir sobre su cuerpo. Aquí hay un principio pues, bastante vanguardista, un principio pues que podría entrar en conflicto incluso con costumbres, con creencias, conservadoras, diríamos por ahí, sin tomar el diálogo de nuestro presidente como tal. Sí, dice, decidir sobre su cuerpo. ¿Sí? Y aquí yo agregaría decidir de manera responsable sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como a vivir con bienestar y buen trato. Fíjense que aquí la vida digna está relacionada con vivir libre de discriminación, libre de acoso, libre de abusos, ¿sí? En un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellas mismas y ellos mismos. Aquí está precisamente ejercer, decidir sobre mi propio cuerpo y aquí se agrega lo que acababa de mencionar, con responsabilidad, ¿sí? No solo hacia sí mismo, sino también hacia toda la comunidad. Este rasgo de perfil de egreso creo que implica una parte importante de tomar madurez, de ser maduros o tener cierto grado de madurez. Sabemos que estamos hablando de una cuestión de adolescentes o de jóvenes en formación, pero creo que aquí ya abordaría esta parte de ir formando personas que tienden hacia la madurez, hacia el asumir la responsabilidad de sus actos. Curiosamente, yo trabajo en nivel secundaria, esto es interesante. Yo trabajo en nivel secundaria y de repente
los alumnos cometen errores o se equivocan al tomar una decisión, pero ¿qué creen? Este, cuando se les sensibiliza sobre el error que se cometió, incluso hay hasta una medida disciplinaria hacia eso, y sin embargo, más adelante vuelven a tener otro error, más o menos parecido o con las mismas características. Entonces, les cuesta mucho trabajo, a nivel general, diría yo, poder tomar decisiones asertivas, poder tomar decisiones que les impliquen hacer lo correcto. Muchas veces, y lo vemos ahorita, hay situaciones, tan solo veamos las noticias en internet, lo que está sucediendo en Teotihuacán, por ejemplo, con esta niña que fue pues literalmente asesinada, ¿sí? Bueno, aquí hay una cuestión interesante, o sea, ¿qué decisiones están tomando nuestros adolescentes, qué decisiones están tomando nuestros jóvenes que carecen precisamente de esta parte, de la responsabilidad? No solo con respecto a ellos mismos, sino también con respecto a una comunidad, con respecto al derecho o respeto que deben tener hacia los demás, hacia la integridad de las demás personas. Ese sería el primer elemento. Entonces, ¿qué elementos recuperaríamos de aquí? De este primer elemento, que reconocemos o que los jóvenes reconocen ese derecho a tener una vida digna, a poder tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre la identidad que ellos quieren ser o lo que desean ser o lo que están formando ser como personas. Pero también ese derecho va de la mano de de la responsabilidad con respecto a lo que ellos deciden sobre sí mismos y lo que deciden con respecto a la comunidad. El segundo rasgo del perfil de egreso, y observarán ustedes, quiero que observen, que estos rasgos del perfil de egreso tienen que ver mucho con habilidades de pensamiento y es válido, porque cuando yo tomo una decisión tengo que tener esa capacidad de análisis, esa capacidad de poder discernir qué pudiera pasar o qué pudiera suceder si yo tomo tal decisión, ¿sí? Esta segunda chequela. Viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género. Fíjense, si este rasgo del perfil de egreso verdaderamente se manifestara en nuestros alumnos como tal, ¿vale? De verdad que tendríamos menos casos de violencia, de discriminación, de feminicidios, de transfobia, ¿sí? De xenofobia, a quienes, y todas estas ideologías agresivas, a quienes son diferente a mí o piensan distinto a mí. Entonces, es en esta etapa de educación básica donde tanto la escuela como la familia, y es lo más complicado en la familia, tiene que enseñar a sus hijos, tiene que enseñar a estos jóvenes, a estos estudiantes, a vivir, a reconocer y a valorar la diversidad. Y estoy hablando de diversidad en todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos que están mencionados aquí. Y diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual. Ahorita en estos momentos que nos toca vivir, hay tantas modalidades de preferencias sexuales que bueno, o sea, es un universo. Y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con ello. Y te aprendemos que vivir, aprender a no escandalizarnos, aprender a ser tolerantes, aprender a ser inclusivos ante estas cuestiones, ¿sí? Y algo que yo mencionaba precisamente, ven que ahorita hay una nueva asignatura que es igualdad de género. Y mencionábamos en un consejo técnico, ok, la igualdad de género, que sí, que es una materia esencial, precisamente porque el Estado de México encabeza las listas, encabeza los estados con mayor índices de feminicidio y de violencia de género. Entonces, ahora aquí la cuestión sería, pero yo como maestro que voy a impartir esa materia, ¿verdaderamente estoy convencido de la igualdad de género? ¿O también estoy empapado de toda esta violencia de género? ¿O verdaderamente estoy libre de esta violencia de género, de esta microviolencia también, o de esta violencia simbólica? ¿Sí? Y entonces es necesario primero empezar por nosotros mismos como maestros y determinar verdaderamente
yo ejerzo la equidad de género, verdaderamente yo ejerzo la igualdad de género, verdaderamente yo soy equitativo en oportunidades con mis alumnas, con mis alumnos, ¿sí? O en mi familia, o ejerzo la microviolencia, o ejerzo la violencia de género en casa, ¿sí? O la promuevo. Entonces, este segundo elemento es más actitudinal, es más de valores como la tolerancia, como la empatía, como el respeto. Y son los valores que maneja mucho la nueva escuela mexicana, que desde el principio, desde la Constitución, desde la Ley General de Educación. El número 3. Reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos. Fíjense cómo va una secuencia, ¿eh? Con capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación, igualdad y equidad de género. Si nuestros alumnos son capaces de reconocer que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, ¿sí? Que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, verdaderamente que lograríamos mucho más para esta sociedad que si ellos se aprendieran la fecha de la independencia de México, ¿sí? No digo que los conocimientos no sean esenciales, claro que lo son, pero la formación humana que implica el deber ser, la formación moral, la formación actitudinal, es esencial. Entonces, aquí este rasgo tiene que ver mucho, nuevamente, con la vida digna, sí, pero ahora nosotros, bajo el principio ya no solo de exigir una vida digna, sino garantizar en las otras personas esa vida digna. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Generar espacios libres de violencia, libres de discriminación, ¿sí? Promover en el aula resolución de conflictos o mediación de conflictos a través del diálogo. Y entonces, aquí no dejar pasar nada como maestros, ¿sí? Si nosotros somos testigos de situaciones de bullying, de acoso, de violencia, de discriminación, por los aspectos de que pensamos diferente, nos comportamos diferente, entonces ser testigos activos, ser testigos que reaccionan ante eso, que reaccionan ante situaciones que no son justas, ante situaciones que dañan la dignidad de las personas. Entonces, yo como maestro, ¿qué debo de hacer? Pues intervenir, alzar la voz, no permitirlo. Y no permitirlo en el aula, y no permitirlo en nuestro contexto, no permitirlo en la escuela, ¿sí? Si yo promuevo, si yo como maestro promuevo esa desigualdad, esa inequidad, esa discriminación, estaremos muy lejos de lograr este rasgo de perfil de egreso. El tercer rasgo. Cuarto rasgo del perfil de egreso. Valoran el alumno, valora sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. Fíjense bien, aquí está la formación integral que se habla en el artículo 3º constitucional, a partir de las cuales puede mejorar sus capacidades personales. Es decir, se reconoce como una persona con potencialidad, ¿sí? Una persona que puede mejorar y que se va perfeccionando día a día, ¿sí? Pero también no solo las capacidades personales, sino las de su propia comunidad. Y acuérdense que la misma Constitución habla de que los jóvenes deben de ser agentes de transformación social. Esos son los principios de la nueva escuela mexicana, que aunque como tal en la Constitución no están bien definidos, es hasta la Ley General de Educación. Entonces, durante todas las etapas de su vida, valora sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. Se descubren a sí mismo en esas potencialidades, en esas capacidades de conocer, de fortalecer su cuerpo, ¿sí? Y de respetar, y de querer, y de amar, y de tener emociones, y de saber regular esas emociones, ¿sí? Entonces, valorar esas potencialidades le va a permitir al alumno mejorarse como persona y también impactar en la comunidad donde vive, ¿sale?
El rasgo del perfil de egreso número 5. Desarrollan una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados. Es decir, ¿sí? Su pensamiento, y aquí otra vez, ya les comentaba yo que estos rasgos del perfil de egreso están muy envueltos en las habilidades de pensamiento. Y entonces, aquí se busca desarrollar en el estudiante habilidades, ¿para qué? Para analizar y emitir juicios argumentados. ¿Sobre quién? Sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial. Este también es muy ambicioso, maestros, ¿sí? Este rasgo del perfil de egreso es muy ambicioso, porque implicaría que estamos hablando de una persona comprometida con su país, comprometida con su familia, con su comunidad, que se preocupa y sobre todo que está verdaderamente informada sobre lo que sucede en su entorno, sobre lo que sucede en el mundo, ¿sí? Lo que sucede en su localidad, lo que sucede en su estado, y no solo está informada, sino que es capaz de emitir un juicio argumentado sobre lo que realmente está sucediendo. Ujú. Y aquí tiene que ver, para poder hacer esto, implica también el uso del pensamiento crítico que vamos a ver ahorita. Entonces, estas formas de pensar propias, lógicamente, van a permitir que el alumno pueda generar argumentos sólidos, argumentos válidos, que le permitan explicar a los demás la realidad que está viviendo, ¿sí? En todos los contextos y en todos los niveles, ¿eh? Todas las escalas, la local, la nacional, la mundial, ¿sí? Y si hay situaciones como lo que sucede, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, que se interese sobre esas problemáticas y sea capaz de establecer un juicio sobre esas problemáticas. Si hay una realidad nacional, como por ejemplo la corrupción en México, ¿sí? En los niveles de gobierno, también que se interese por esa realidad y sea capaz de emitir un juicio. Si hay una realidad escolar en su propio espacio, que puede ser la presencia de bullying, que sea un actor, que sea un testigo activo de esa situación y que establezca cruzadas en contra del bullying y que levante la voz ante abusos entre alumnos, entre compañeros, ¿sí? Entonces, ese es precisamente juicios argumentados, capaz de establecer sus propios puntos de vista. El número 6. Se percibe a sí mismo o a sí misma o a sí misma y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son parte de la misma trama, por lo que entienden la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación, su salud física, mental, sexual y reproductiva con la salud planetaria desde una visión sustentable y compatible. ¿Qué creen? ¿Sí? Este rasgo del perfil de egreso es muy propio de los objetivos para el desarrollo sostenible proclamados por la ONU. Una de las características de esos objetivos, perdón, es que son metas alcanzables, ¿sí? O metas que para el 2030 se propone lograr la ONU. Y observen precisamente que tienen que ver no solo con el cuidado, la salud, la alimentación de los jóvenes, de las personas, sino también por el desarrollo sostenible del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la explotación racional de nuestros recursos naturales, ¿correcto? Y que los alumnos como tal se sepan, se conciban como parte de esta naturaleza. Ujú. Y entonces, la tarea aquí sería sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de la naturaleza en nuestro entorno, sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, de participar activamente en campañas de reforestación, de cuidado del agua, de promover energías sostenibles, ¿correcto? Y entonces, energías limpias, energías que impacten en la menor posible, en lo menor posible en el medio ambiente. Entonces, este sería, o rasgo del perfil de egreso, estaría más encaminado
a un alumno que toma conciencia de su realidad ecológica, que toma conciencia del cuidado del medio ambiente como tal y se concibe él mismo como parte de ese medio ambiente. Y por lo tanto debe cuidar de sí mismo, debe cuidar de su alimentación, de su salud física, de su salud mental, de su salud de la cuestión sexual y reproductiva. Uh-huh. Este rasgo también tiene o implica habilidades de pensamiento, ¿sí? Si habíamos hablado anteriormente de una posibilidad de establecer juicios argumentativos, ahora se habla de la interpretación. Interpretación de fenómenos de todo tipo, naturales, sociales, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales, sociales, a partir de temas diversos, interpretarlos, explicarlos con nuestras propias palabras, indagar y explicar a través de razonamientos, modelos, datos e información que nosotros adquirimos en la escuela, que nosotros les enseñamos a los alumnos en la escuela y que son resultado no solo del progreso científico, sino del saber comunitario, ¿sí? Y entonces, aquí se busca desarrollar la autonomía de los estudiantes para que puedan ellos resolver problemas complejos, desde plantearlos, ¿eh? Resolver problemas complejos considerando su propio contexto. Resolver realidades que vive en su entorno, ¿sí? Partiendo de lo que le rodea, partiendo de su propio contexto. Cuando hablábamos nosotros de igualdad de género, por ejemplo, insisto en este tema porque es súper relevante, también tenemos que considerar el contexto en el que se desenvuelven nuestros alumnos. Y nuestros alumnos tendrán que tener esa habilidad de ir transformando la realidad, también sin ponerse en riesgo ellos, ¿sí? De ir transformando esta realidad, también cuidando de sí mismos. Tenemos que considerar que hay personas que muchas veces les cuesta trabajo aceptar la forma de ser de los demás y se tornan violentas. Los alumnos también tendrán que aprender a distinguir situaciones de riesgo para ellos que implique mantenerse atentos, mantenerse alertas y no exponerse, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a fomentar en los alumnos el desarrollo de su autonomía, de su independencia para poder plantearse a sí mismos problemas, para buscar las formas o maneras de resolverlos a partir de la realidad de su contexto. Y si mi contexto llega a ser agresivo o violento, ¿sí? Desarrollar las habilidades de pensamiento que me permitan ir haciendo cambios graduales, cambios que poco a poco van transformando mi realidad comunitaria, ¿sí? Entonces, eso también es súper, súper relevante. Octavo rasgo del perfil de egreso. Interactúan en procesos de diálogo. El diálogo democrático, siempre basado en el respeto y aprecio por la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones al trabajar de manera cooperativa. Aquí hay dos elementos, maestros, ¿sí? Primero, ¿sí? La capacidad de llegar a acuerdos a través del diálogo, la capacidad de sintetizar distintos puntos de vista a través del diálogo y el segundo, la capacidad de trabajar de manera cooperativa. Y entonces los alumnos se reconocen como seres capaces de aprender a su ritmo y también de respetar a los demás, de respetar las diferencias que tienen los demás, adquieren nuevas capacidades, son capaces de relacionarse con otras personas e incluso en este proceso de trabajo cooperativo, ellos van adquiriendo roles de líderes, roles de mediadores, ¿sí? Roles de colaboradores,
Pero precisamente, maestros, aquí en este rasgo del perfil de egreso, se habla de una interacción entre los estudiantes, una promoción del trabajo cooperativo o colaborativo, ¿sí? Pero a través del diálogo respetuoso, a través del aprender a ceder, el aprender a tolerar la frustración incluso, cuando alguien no está de acuerdo con lo que tú piensas, cuando alguien te convence que tu pensamiento es equivocado. Ujú. Y entonces, en este interactuar entre ellos a través de actividades colaborativas, van adquiriendo nuevas capacidades, van generando o tomando nuevos roles, ¿sí? En el trabajo o la interacción con los demás, y desde ser líderes, ¿eh? Desde ser líderes, de dirigir equipos de trabajo, hasta ser colaboradores que son capaces de responder a las exigencias de ese liderazgo, ¿sí? El punto 9, y tiene que ver también con el anterior. Intercambian ideas, cosmovisiones, formas de entender el universo, perspectivas mediante distintos lenguajes. Estos lenguajes pueden ser digitales, estos lenguajes pueden ser artísticos, estos lenguajes pueden ser orales, pueden ser gráficos, con el fin de establecer acuerdos en los que se respeten las ideas propias y las de otros. Dominan habilidades de comunicación básica. Deben aprender a comunicarse de manera clara, de forma oral y de forma escrita. Deben aprender a utilizar perfectamente los recursos digitales y también utilizarla de una manera responsable y ética, sin dañar la dignidad, la integridad de otras personas. Manejar información, seleccionarla, organizarla y evaluarla de manera responsable. Difundir información que solamente ellos sepan que es que sepan que es confiable, perdón. Difundir información que ya hayan filtrado, que sepan que efectivamente es información veraz, objetiva y que no atenta contra la dignidad de las personas, ¿sí? Saber utilizar las tecnologías de información y comunicación implica también el considerar que tienen riesgos, el que también existen noticias falsas, el que también pueden estar acechando a los jóvenes, a los niños, a las niñas, y que tienen que estar alerta a todas las señales que los puedan poner en riesgo. Y entonces un rasgo del perfil de egreso es que aprendan esta cultura digital, sí, pero que también estén conscientes que deben ser responsables con su uso, que deben ser responsables, ¿sí? Sobre el tipo de información que comparten, sobre el tipo de información que reciben, sobre el tipo de información que generan. Y así nos podríamos evitar situaciones como el ciberbullying, por ejemplo, el acoso cibernético, por ejemplo. Ujú. Y el rasgo del perfil de egreso número 10. Ellos desarrollan el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y las humanidades, reconociendo la importancia que tiene la historia y la cultura para examinar críticamente sus propias ideas y el valor de los puntos de vista de las y los demás como elementos centrales para proponer transformaciones en su comunidad desde una perspectiva solidaria. ¿Qué creen? Yo les mencioné varios rasgos del perfil de egreso de esta nueva escuela mexicana tienen que ver con habilidades del pensamiento, pensamiento analítico, capacidad de argumentar, capacidad de interpretar. Ahora el pensamiento crítico diríamos que es la cumbre de de todas estas habilidades de pensamiento, ¿sí? Es decir, ellos deben de establecer una postura crítica ante los conocimientos y saberes científicos y humanísticos. Tienen que darles relevancia, ¿sí? Y valorarlos como elementos que les van a permitir a ellos examinar la realidad que les toca vivir. Y no solo examinarla, sino también poder proponer acciones de transformación. Acuérdense que bajo los principios de la NEM, el estudiante, la estudiante, es un agente de transformación social.
también como el maestro, busca modificar su realidad. El estudiante como el maestro van a buscar modificar su realidad de manera positiva. Y yo como maestro, ¿cómo lo voy a hacer? Pues precisamente desarrollando todas esas habilidades en los estudiantes. Por eso se vuelve a insistir la enseñanza de cada uno de los contenidos, disciplinas que están en nuestra educación básica y media superior. No son letra muerta, no son conceptos apagados, son letra viva. ¿Y cómo va a ser letra viva cuando el alumno está consciente que eso que está aprendiendo le va a permitir a él transformar su realidad? ¿Y qué creen? Y es verdad, ¿sí? La educación que recibe un alumno en la escuela, ¿sí? Es un factor que ayuda, que promueve disminuir la desigualdad y la injusticia social. Claro que sí, ¿sí? La educación es un elemento que impulsa a disminuir o que permite disminuir la desigualdad social, la injusticia social, y es el medio más democrático de ascender socialmente y económicamente, ¿sí? Y entonces, estos 10 rasgos del perfil de egreso de la nueva escuela mexicana están muy encaminados a valores, muy encaminados a valores y que tiene una razón y justificación, sabiendo que nuestro país presenta una gran carencia de estos valores, ¿sí? Y entonces, a valores y habilidades de pensamiento, y yo lo traduzco en mi escenario como maestro, creo que ustedes también, ¿sí? Si mi alumno es capaz de pensar bien antes de tomar una decisión, podrá evitarse muchos problemas en su vida futura, ¿sí? Y si mi alumno ya se equivocó, pero es capaz de reflexionar que ese error no lo puede volver a cometer porque en el mundo, en la vida real, esa es una situación que lo puede llevar a perder la vida o a la cárcel, ¿sí? Hemos ganado mucho, hemos logrado mucho en la formación de ese estudiante, independientemente que tenga 7, que tenga 8, que tenga 9. Hoy por hoy, hoy por hoy, ¿sí? No estamos buscando alumnos de 10, estamos buscando alumnos que sean capaces de enfrentar la realidad de su país, de su comunidad a nivel mundial, bajo los marcos del respeto, de la tolerancia, del diálogo, de la empatía, del trabajo colaborativo, ¿sí? De la inclusión, ¿sí? Y entonces, si los alumnos son capaces de actuar así, estamos del otro lado, maestros. Bueno, esta sesión fue muy cortita y recuerden que tiene una actividad con respecto a estos rasgos del perfil de egreso de la nueva escuela mexicana. Cada uno va a establecer sus propios puntos de vista sobre estos rasgos del perfil de egreso. A mí me parecen excelentes, a mí me parecen muy buenos en el contexto en el que estamos viviendo, pero a cada uno de ustedes les podría generar ideas diversas. La tarea que esta semana va a ser precisamente que ustedes puedan plantear estas ideas, ¿vale? Puedan plantear sus puntos de vista sobre estos rasgos del perfil de egreso. Pero ya la doctora Mónica se va a encargar de establecer esta parte. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, estimados maestros. Creo que fue bastante fructífera esta sesión y nos vemos en la quinta y más complicada sesión de este seminario de la nueva escuela mexicana. Hasta luego, cuídense, se despide de ustedes, doctor David Enríquez Reyes. Hasta luego.